Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, pues bueno, vamos a tocar un tema que inquietó a muchos ahora que ha habido algunas variaciones en el petróleo y que bueno, a mucha gente le puso los nervios de punta porque pues obviamente pues como que están considerando que esta situación de este COVID está llegando a extremos muy elevados y hay gente que ya se está poniendo muy nerviosa. Bueno, primero, antes que nada, va a venir ahorita la explicación de lo que ocurrió y creo que debemos de tomar las cosas con la mayor tranquilidad y seriedad posible. Hay que ser equilibrados. En realidad el problema no es tan grande como parece, pero bueno, hay que explicar por qué. En realidad no es gravoso, es digamos que un momento en el que pues está haciendo un equilibrio económico en general. Muchos estaban diciendo que sí, Andrés Manuel había cometido el error, le estaban haciendo burla a Rocío Nale, en fin, yo creo que primero calmémonos, sepamos de qué se trata el asunto y ya después empezamos a criticar. Son situaciones que sí son un poquito complicadas, pero no con la gravedad que muchos lo están diciendo. En fin, que les agradezco mucho que me estén escribiendo porque gracias a eso se abren estos temas y con todo gusto lo platicamos. Quienes son nuevos visitantes, quienes me están viendo por vez primera, bueno, les agradezco mucho. Este canal es Cápsulas Universitarias con Luis y me pueden encontrar rápido y directo en www.luis.mx y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal, sí, así es. Si la teclean no los va a sacar de YouTube, es aquí mismo y bueno, pues ahí van a llegar al home y van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas que ya se han subido. Yo los invito a que la revisen y den un scroll al playlist del home y bueno, ahí van a encontrar varios temas que van a ser de su interés. Más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. En fin, que sin más preámbulo, comencemos. Pues sí, ahora sí que mucha gente se asustó un poquito con este movimiento, pero bueno, hay una explicación para esto. Efectivamente hay un problema económico a nivel mundial que bueno, ya se había previsto, o sea, no es ninguna novedad. Recordarán ustedes esta polémica que hubo porque no se quiso en México reducir el número de barriles, la producción pues se estaba pidiendo una reducción de 400,000 barriles y terminó solamente en 100,000. En fin, que hubo toda una serie de negociaciones y se hizo la polémica, etcétera. La cuestión es que hay que ser objetivos con base en esa misma información. Ya se preveía que esto iba a ocurrir. Lo que pasa es que, como ustedes saben y siempre se los he pedido, tengan mucho cuidado cuando vayan a estos canales de youtubers o de supuestos analistas políticos que en realidad no saben nada, porque para comprender esto pues hay que saber de finanzas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Yo siempre les recomiendo revisen las fuentes oficiales, revisen las opiniones de nuestros académicos de nuestras universidades, especialmente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eso ayuda mucho para que tengamos un panorama más objetivo de lo que ocurre. Esta situación ya se veía, por eso es que se estaba pidiendo la reducción en la producción de los barriles de petróleo, pero obviamente en el caso mexicano no se hizo así. Pero no es precisamente un triunfo de Rocío Nales, sino está sucediendo que hay una serie de intereses que hay detrás. Si bien es cierto que esta producción es para el consumo interno, también parte de esa producción va a ir a dar precisamente a Estados Unidos, y por eso el interés de Donald Trump en defender a México. Ya se sabía que esto iba a venir, entonces al tener esta producción en grande, pues Estados Unidos se está beneficiando con esto. Entonces, ya saben ustedes, nada es gratis, y aunque mucha gente dice que pues eso, que pasó, que si Andrés Manuel no está haciendo las cosas bien, bueno, yo les decía y se los vuelvo a decir una vez más, José Antonio, Ricardo, el Bronco, Margarita, quien sea,
tendría que haber doblado las manos. Ese tipo de cosas no se pueden evitar y más valdría que lo tuviéramos en cuenta. Ahora sí que estamos sujetos a ese tipo de políticas, aunque no nos guste, aunque no queramos. Entonces, tengamos esa mente fría para tratar de comprender y mejor ver de qué manera podemos salir adelante, no estar ahí peleándonos y estar viendo que si es bueno o es malo un gobierno. Ya saben, este canal no es defensor del gobierno de Andrés Manuel, trato de ser lo más objetivo que sea posible. Yo si hubiera acá chayote, pues este canal ya sería otra cosa, pero bueno. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y se le permite a México que haya esa reducción tan reducida porque de todas maneras esa cantidad extra de barriles no hacen mayor diferencia. Sí hay por ahí unos centavitos de dólar que pudieron haber impactado, pero no es una situación que pudiera haber agravado y que ya por culpa de lo que decidió México ya el planeta entero va a estallar o cosas así. No, debemos de tener mucho cuidado y debemos de tener mucha objetividad. Esto ya se veía venir porque más o menos en determinadas fechas, ya saben ustedes, este canal no es especializado, hablamos en lenguaje coloquial para efectos de que todos lo podamos comprender. Si me pongo con lenguaje técnico no nos vamos a entender, entonces es lenguaje coloquial, insisto. Entonces hay determinada fecha en la que se terminan determinados contratos que se realizan entre las productoras de petróleo y las personas o las empresas que compran estos barriles de petróleo. Entonces hay un contrato que se debe de respetar y está elaborado en cierto precio y con ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se acaba el contrato y entonces llega el momento en el que dice, bueno, ya se me va a acabar el contrato y tengo que renegociar de otra manera porque tengo que atender la oferta-demanda que esté teniendo yo presente como comprador del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como ya no está viendo la solicitud de barriles de petróleo, pues entonces el comprador tiene que suspender y por lo tanto el vendedor, el productor del petróleo, tiene que buscar la manera de no quedarse con todos esos barriles y entonces viene una baja considerable para efectos de que esos barriles no se le queden. ¿Por qué? Porque va a seguir luego la nueva producción, la producción venidera y va a tener en stock muchos barriles. Entonces, es un ajuste normal, aunque ustedes no lo crean, es un ajuste normal que ahora fue muy impactante. Sí, ya no se veía esto desde la década de los 80, si mal no recuerdo, pero bueno, es una cuestión normal. ¿Por qué incluso hay un precio negativo? Esto es porque aparte de la venta del petróleo, también se tiene que ver la manera en la que ese petróleo va a ser trasladado hacia su lugar del comprador. Entonces eso también implica costos, los costos del manejo, digamos que el flete y la mudanza y los mudanceros y todo esto, digamos que en lenguaje coloquial. Entonces lo que hay que hacer es reducir más el precio para que al comprador le convenga efectivamente poderse llevar ese petróleo. Entonces implicaría que no tendría costo el traslado de todos estos barriles y además tendría el beneficio por un lado, de que ya saben ustedes que este tipo de contratos no se pagan de inmediato, sino que se van pagando según se haya pactado. Entonces, esto puede incluir descuentos. Por eso aparecen en apariencia, valga la redundancia, en apariencia este es número negativo, pero en realidad se refiere a un descuento que se hace para efectos de que el comprador de los barriles se anime a comprarlos. Entonces son toda una serie de factores que ayuda a que ese precio sea en números negativos. También ofrece para que en el futuro, en el mercado de futuros, eso también le convenga al comprador. Entonces digamos que es un paquete integral que se le ofrece al comprador de los barriles para que se anime a comprar. Entonces no es que te pago porque te los lleves, ¿no? Esa es una manera coloquial de decirlo. En realidad literalmente no es así. Entonces tengamos esta situación presente. Entonces, esto ya se veía venir y me parece que es muy irresponsable que estos medios
informativos, que yo preferiría decirles desinformativos, pues están manejándolo de tal manera de hacerlo más aparatoso, más escandaloso, sobre todo para señalar a ciertos gobiernos, en este caso el de Andrés Manuel López Obrador, que vuelvo a lo mismo, no se trata de defenderlo, sino de tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, estos movimientos provocan esta situación y ya ven ustedes que hay ciertos empresarios que pues se siguen haciendo presión, ciertos políticos que siguen haciendo presión para efectos de obtener beneficios. Desafortunadamente ya saben ustedes que estos apoyos que piden estos empresarios y políticos nunca son pensando en la gente, siempre son pensando en sí mismos. Luego se escudan en que dan empleos, y ya les dije, en este país se hace falta millones de empleos, no unos miles. Y para que no se escuche que feo que nada más dan 2,000 o 3,000 empleos en una empresa, hablan de 2,000 o 3,000 familias, ¿no? Ya le agregan la palabra familias porque obviamente son personas que provienen de diferentes familias y entonces ya con eso se ve como que es muy en grande. Entonces cuando dicen que se afecta a 3,000, 4,000, 5,000 familias, no, pues se hace como que aparatoso el asunto, pero en realidad pues ustedes creen que solamente una persona aporta a una familia. Pues no, los integrantes de la familia también se tienen que mover, pero bueno, ya saben ustedes las mañas para hacer este tipo de cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado con la manera en la que se expresan las empresas, los empresarios, los políticos, y tengamos mucho cuidado con lo que nos dicen los medios desinformativos, tengamos mucho cuidado con eso. A mí me parece que tenemos que tomarlo con la mayor con el mayor tacto posible, porque además de todo hay que tener mucho cuidado, como se los decía yo en las cápsulas que se han subido alternamente a y en las anteriores, las que anteceden a tema, es que de todas maneras, si los problemas son tan graves, ¿qué vamos a hacer? La realidad es que si hay quien está diciendo mentiras, que si el subsecretario dice verdades a medias, que si Salinas Pliego está explotando a sus trabajadores, que si Carlos Slim, que si no sé quién, de todas maneras, ¿qué vamos a hacer? Si se convoca una rebelión, lo único que se estaría provocando es eliminarnos a nosotros mismos. Ese tipo de rebeliones, como yo se los he platicado cuando hablamos de huelgas, de movilizaciones, siempre son aprovechados por grupos de poder. Entonces, movilizaciones legítimas en realidad prácticamente nunca existen, porque cada vez que hay un problema es un momento de oportunidad, sí, pero un momento de oportunidad para los grandes empresarios, para los grandes grupos de poder, porque mandan infiltrados, toman el control y con eso ejercen presión para obtener sus beneficios. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando hay este tipo de convocatorias, sobre todo esta gente cobarde que anda por ahí agrediendo a los médicos, a las enfermeras, que en realidad puede ser que uno que otro actúe por miedo de que crea que haya una infección y que no quieren que cerca de su pueblo o de su ciudad haya un hospital con enfermos, pero la verdad es que la mayoría de esas movilizaciones son gente movida por grupos, pues no necesariamente solo conservadores, sino hay otros grupos también por ahí que se involucran y esos son los que le dan el financiamiento y por eso se hace en grande esta situación. Entonces, no caigamos en provocaciones, no caigamos en trampas, tengamos mucho cuidado con lo que ocurre. Cuando oigamos, leamos, veamos información a través de internet o de la televisión, tengamos mucho cuidado, no nos saturemos de información porque eso nos estresa más, eso produce que el nerviosismo, que la situación de ansiedad provoque lo que decimos coloquialmente como la baja de defensas. Entonces, si antes podemos combatir al bicho estando sanos, pues ya teniendo ese cuadro de ansiedad, lo que estamos provocando es darle pretextos al bicho para que se nos quede instalado y una vez que está ahí fijo no se quiera ir y las cosas entonces se compliquen. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Sí hay que informarnos, porque es importante informarnos, pero no saturarnos. Hay muchas actividades culturales. Si ustedes revisan la página de la UNAM, la cartelera cultural es bastante amplia, también la de otras universidades. Se están abriendo eventos, streamings con artistas. Hay maneras de moverse. Y mucho cuidado con estas cadenas que se están haciendo, también se los comento. Desafortunadamente hay
personas que están convocando a que salgan de su casa, algunas personas que porque ya están hartas del encierro y entonces convocan a una persona para quedarse de ver en cierto lugar y recordar los viejos tiempos. La verdad a mí me parece muy impertinente, muy inoportuno, muy desafortunado eso que está ocurriendo. Vamos a tratar, yo los invito a que no caigamos en esta desesperación y por ahí haya este tipo de trampas. Hay que estar guardados lo más posible. Es un esfuerzo con tal de que esta fase 4 de las que yo les he mencionado en cápsulas anteriores no se nos llegue muy elevado y que bueno, pues que el sistema de salud, que ya sabemos que no nos va a alcanzar, al menos pueda tener el mayor número de casos y sobre todo nosotros que necesitamos mentalizarnos. Si nosotros nos mentalizamos y tomamos la fuerza suficiente como para decir que de esta vamos a salir y cuidamos nuestra alimentación y tratamos de ser fuertes, el bicho, aunque entrara en nuestro cuerpo, difícilmente va a poder hacer un daño más grande. ¿Por qué? Porque nuestras defensas se van a poder defender precisamente o van a poder reaccionar de la mejor manera posible. A lo mejor si caemos enfermos en algún momento, pero vamos a podernos levantar. Entonces, esto que les estoy diciendo no es un invento, esto ya está previsto por la Organización Mundial de la Salud. Yo sé que no, a lo mejor las películas no son pues la mejor manera de ejemplificarlo, pero sí, ¿han ustedes visto, por ejemplo, películas como Virus, como algunas otras que andan por ahí? Ese comportamiento que ven ustedes y que estudia la psicología social, tema que vamos a hablar más adelante para quien guste suscribirse con todo gusto, es un estudio que están realizando y que han hecho, ya hablamos de los simulacros que han hecho en cápsulas anteriores, estos simulacros que se hacen son replicando la conducta humana. Cuando se hace este tipo de estudios, la Organización Mundial de la Salud no solamente revisa el tema del virus, revisa también el comportamiento de los seres humanos. Por eso es que existe de manera preestablecida las 5 fases que yo les he dicho. No la inventaron, no la hicieron primero para luego echar el bicho y que se contaminara el planeta. No, son, digamos que son planes de previsión para efectos de poder hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, lo que se hace es analizar si el comportamiento de un virus, si el comportamiento de las bacterias y de otros bichos raros, pero también se tiene que revisar cuál es el comportamiento de los seres humanos y de los seres vivos en general, pero claro, especialmente de nosotros. Y ahí es en donde vemos la conducta de la gente, cómo hay personas que están esperando ciertos momentos de oportunidad, como los empresarios o políticos, para sacar ahora sí que provechos. Vemos el comportamiento del ciudadano común, que a veces es emocional, sabemos que los seres humanos somos emocionales, entonces pues es lógico que determinados porcentajes de la población se dediquen a ciertas actividades, los que no pueden dejar de trabajar, los que no pueden dejar de ver a su familia, los que pues siguen teniendo hijos, las mujeres que están embarazadas, las personas que ya están enfermas de otras enfermedades, todo eso se concatena, todo eso se relaciona y es como se hacen los estudios y es como se prevé cuánto tiempo tarda algo, cómo se va a dispersar, cómo va a ser toda la situación, nada más que a veces no se los explican. Ahora sí que yo supongo que es mucha información y pues es difícil que se pueda abarcar en determinadas cosas, pero bueno, a grandes rasgos yo se los comento. Ahora sí que si ustedes luego ven los informes del gobierno por medio del subsecretario de Salud, bueno, sí da cierta información, pero obviamente el espacio, como nada más dan una hora, no permite poder explicar todo esto, que sería muy importante también para que todos pudiéramos comprender por qué existe esta toma de decisiones, por qué son estas fases y bueno, también tener en consideración que cuando se habla de experiencia hay que hablar de qué tipo de experiencia, porque luego nos hablan de una experiencia y uno dice, pues la experiencia, ¿cuál experiencia, no? Bueno, es que se está hablando de aquellas situaciones, aquellos simulacros o aquellas situaciones que tratan de recrear lo que pudiera ocurrir. Entonces,
Toda esta conducta humana de animales, etcétera, es lo que se estudia y se hace una proyección, y con base en esa proyección se hacen las fases de las que les estoy comentando. Vamos a seguir hablando de este tema con todo gusto. Ya saben ustedes, déjenme aquí sus comentarios, sus dudas, preguntas, aquí son bienvenidas, sus suscripciones. Vamos a seguir hablando de este tema y con todo gusto podemos ampliarlo para efectos de que más o menos podamos seguir comprendiendo todo esto que está ocurriendo. En fin, que como yo siempre les digo, estamos en contacto.